de Economía de la Universidad de Miami. Me da muchísimo gusto darte la bienvenida al programa y contar con tu análisis, con todo lo que significa estos temas económicos y sobre todo cuando ya arrancan los indicadores iniciando el mes de junio. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias, un honor por la invitación hoy. Bien, comencemos por esto. Ya estábamos revisando que ya salieron los indicadores del empleo, del comportamiento del consumidor y nos gustaría que desde su experiencia y su conocimiento nos hiciera el análisis de cómo andamos y hacia dónde vamos. Mira, hay una cosa que es importante. Hoy ha salido lo que es la tasa de desempleo, ¿no? Han analizado todo lo que tiene que ver con el mercado laboral. Se habla mucho, hay recesión, no hay recesión. Mira, el problema está en que el indicador económico de la tasa de desempleo en economía es un indicador que va muy por detrás de lo que es la actividad económica, por una razón, porque mira, si tú tienes una empresa y un mes te va mal, pues no vas a despedir a la gente, el segundo mes te va mal tampoco, ya es al tercero que tú dices, oye, esto no está bien. Y ahí es que puedes empezar a pensar en que a lo mejor tienes que despedir a uno o dos trabajadores. Entonces siempre es lo que se llama un indicador retrasado, ¿no? Porque no va con la actualidad económica, porque la gente, oye, no te vas a poner a despedir a diestra y siniestra porque un mes no te vaya bien, ¿no? Entonces, hoy lo que se está hablando es que ha salido este indicador y hay muchísima data, pero a mí me gustaría centrarme en tres cosas, ¿no? Para no volver aquí loco al personal. Lo más importante y es que hay una cosa que se llama la participación laboral. La participación laboral, y a mí siempre me gusta medir esto con enero del 2020, es decir, antes de la pandemia, porque la pandemia ha venido a destrozar la evolución de la economía, todo en general, ¿no? El problema está en que la participación laboral, es decir, cuál es el porcentaje de norteamericanos que están en edad laboral y que están trabajando, pues es que está en bajos históricos y está muy por debajo de lo que era la pandemia. Mira, en la pandemia teníamos un 63,4 de nuestra fuerza laboral trabajando, ¿no? Ahora tenemos un 62. Imagínate esto lo que significa, ¿no? ¿Y por qué tenemos ese número tan bajo? Pues dos razones. Primero es porque hay más desempleados que antes de la pandemia. Antes de la pandemia pues teníamos 5,8 millones de desempleados y en mayo, el número que recién ha salido es de 6 millones. O sea, hay más gente desempleada que en enero del 2020, ¿no? Y luego también hay otra cosa que, bueno... Bien, me están diciendo que estamos ya cortos de tiempo, los 7, 8 minutos que teníamos nos los hemos comido, pero no puedo dejar de preguntarle hacia dónde se proyecta la tasa de inflación, porque estaba viendo un indicador esta mañana que decía que en el comportamiento del consumidor, por ejemplo, en el caso de las carnes, ya la gente dejó de comer carne de res para ir a comer carne de pollo y carne de cerdo porque es más económica. Rápidamente, por favor. La sustitución, mira, hay dos indicadores económicos y los dos que tienen que ver con la inflación y los dos están subiendo. El Producto Interior, ¿cómo se llama? El PCI, ¿no? El índice de precio al consumidor sigue mantenido en casi 5%, pero hay una cosa que es el gasto de los consumidores, el PCE, el índice de gasto del consumidor que ha aumentado el mes pasado y esto ha puesto a la Reserva Federal con los pelos de punta. Y yo creo que en el 14 de junio, si no suben las tasas 0,25, será un milagro. Profesora, hago con usted el compromiso y por favor hágalo usted conmigo de que sigamos conversando sobre este tema porque lamentablemente el programa se nos está terminando y nos quedan muchos temas. Así que le ofrezco excusas, pero le pido por favor que podamos concertar una nueva reunión para que los televidentes puedan tener una apreciación mucho más extensa de lo que está ocurriendo. Cómo no, aquí estaré cuando me necesiten. Muchísimas gracias, profesora. Amigos, la profesora María Lorca Susino, economista, profesora de Economía de la Universidad de Miami, además con unos interesantes datos de por qué lo que leemos que nos envían desde los entes oficiales viene de alguna manera, voy a repetir yo la expresión, no lo dijo ella, maquillados para que lo veamos de alguna forma, para que veamos el vaso medio lleno y no medio vacío. Enseguida estamos de vuelta con ustedes para la despedida del programa.